Buenas noches. El reciente caso de Ariel Martínez, un humilde carpintero de San Vicente del Caguán que se salvó de ser extraditado por error a los Estados Unidos, puso al país nuevamente a pensar en la extradición. Fue ese un instrumento jurídico ideado y aplicado desde los años 80 y 90 contra los grandes capos del narcotráfico, pero hoy, 20 años después, pareciera que está afectando también a cientos de colombianos inocentes. Solo durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe fueron extraditados 1.072 colombianos y en lo que va de mandato del presidente Juan Manuel Santos ya van 507. Algunos de ellos podrían ser inocentes. Este es el caso de Óscar Sierra, un joven estudiante universitario, y Juliana Rubio, una muchacha recién graduada que están viviendo un drama por cuenta de la extradición. Yo ese día tenía un parcial a las 7 de la mañana de estrategia de empresa. No pude asistir a la universidad ese día porque a las 4 de la mañana llegaron a mi casa, llegó la policía. Creo que eran como unos 16 policías, todos vestidos de negro, armados, terriblemente armados. Golpearon la puerta y gritaban: ¡Policía Nacional! ¡Abran que este es un allanamiento! Cuando yo abrí la puerta, lo primero que vi fue un arma que me la pusieron en la cara. En la sala de mi apartamento, ahí nos hicieron una requisa. Le preguntaron su nombre, su número de cédula y le leyeron sus derechos. Leen la orden de captura, que por narcotráfico, con orden de extradición al sur de la Florida, exactamente a Miami. Que mi hijo estaba pedido en extradición. ¿Qué pensó usted cuando le dijeron? Yo casi me desmayo. Me puse a llorar. Yo dije, ¿yo qué he hecho para una extradición y una orden de captura? Yo les preguntaba que por qué, y ellos me decían que no, que esa orden había venido desde Estados Unidos y que no sabían por qué. La operación se llamaba Vuelo Final, entonces que era por aviones, que por droga en aviones. Esta operación se le ha puesto el nombre Vuelo Final. Se capturaron 36 capturados con fines de extradición pertenecientes a esta red del narcotráfico. Existe una orden de captura con fines de extradición emanada en el despacho del fiscal general de la Nación. La señora que estuvo ahí, la fiscal, cuando se fueron a llevar a mi hijo, ella me decía: no lo mire. Me abrazó y me decía: tranquila. Y no me dejó ver salir a mi hijo. Y quedamos, mi mamá, mi hija y yo, preguntándonos qué había pasado. Me llevaron a la Dijín en la 26. Ahí nos tuvieron casi 5 horas, mientras la rueda de prensa. ¿Y por qué te relacionaban? Nomás decían era que cuando salí en noticiero, que el socio más joven del Loco Barrera. Así fueron detenidos cada uno de los 36 integrantes de la poderosa estructura al servicio de Daniel Barrera, alias el Loco Barrera. ¿Qué te imaginabas cuando uno va ahí expulsado? ¿Qué te imaginabas? Estaba en shock. En shock. No me las creía. Yo reaccioné como a los 4 días. Al cuarto, quinto día que nos trasladaron a la picota, ahí reaccioné yo. Ahí como que dije, esto va en serio. Eso fue el 25 de enero del 2012. Yo ya estoy trabajando en un banco. Me solicitan con urgencia en recursos humanos. 9:30 de la mañana, para mí, eso era un horario pues, de pleno mercado. No me puedo mover del puesto. Yo a la 1 de la tarde subo, pero no puedo en este momento. Y era como insistente: no, tienes que subir ya. Y es cuando yo
Llego a Recursos Humanos y cuando estoy en una sala y entonces empiezan a entrar como unos agentes con chalecos del CTI, es una pesadilla de ese momento. Además, no, como que yo tengo como flashes de ese momento. Pero es cuando me empiezan a decir, Juliana Rubio, cédula tal, eres solicitada en extradición por el gobierno de los Estados Unidos por el... Yo era como... O sea, es más, yo no sé si era una tensa calma, era como, tranquilos que es un error. Yo voy con ustedes, pero se equivocaron conmigo. Ellos dan la llamada inicialmente cuando legalizan mi captura en el banco. Ahí tengo la oportunidad, llamé pues, a mi familia y les digo lo que está pasando. Papi, yo estoy bien, estoy en este problema, ven, tienes que venir con un abogado porque es grave, esto es serio, lo que está pasando. De ahí sigue ir a la fiscalía y en la fiscalía es cuando ya me doy cuenta, uy no, esto no es un error. Es cuando yo entro a una oficina llena de agentes de la DEA, me dicen, bueno, nosotros le vamos a decir por qué está acá y le vamos a mostrar una grabación. No es posible que yo haya participado en nada ilícito y mi voz no va a estar en ninguna parte. Pero es cuando, en ese momento es cuando escucho mi voz que digo, estoy en problemas. O sea, esa sí es mi voz. Y me dicen, ¿eso sí es su voz? Sí. Entonces ahí ya empiezo a conectar todo y es cuando de verdad digo, bueno, aquí hay un problema, estoy en un problema grande. Empieza a pasar las horas, es cuando ya llama a tu familia porque para que te traigan ropa, para que te traigan implementos de aseo y es cuando yo empiezo a entender que efectivamente voy a pasar una noche de mi vida en la cárcel. Óscar Sierra era un estudiante de la Universidad del Rosario y Juliana Rubio, una recién egresada de la Universidad de La Sabana que comenzaba a trabajar al servicio de una empresa de valores. Los dos fueron capturados y a ambos les notificaron que estaban siendo pedidos en extradición por los Estados Unidos. Fueron conducidos a 2 sitios de reclusión diferentes. Allí comenzó su pesadilla que duró muchos meses. A sus 20 años, Óscar Sierra ingresó a la cárcel La Picota, convirtiéndose así en el colombiano más joven pedido en extradición. De trabajos universitarios y rumbas con amigos, pasó sin saber por qué a una celda en un patio de La Picota. Ingresó desconcertado, asustado. Nunca me imaginé estar con gente peligrosa, hablemoslo así, que había matado gente. No sabía qué pensar, no sabía cómo comportarme. Él siempre era conmigo porque vivía detrás mío. Yo lo llamaba cuando estaba en la universidad para saber cómo había llegado, cómo estaba. Yo le daba 20.000 pesos diarios. De ahí él tenía que pagar fotocopias, su comida. ¿Qué tanto podía ahorrar? Y cuando a él lo cogieron, pues decían que andaba con dinero, que era un narco, mejor dicho. La mamá de Óscar, como él, también se preguntaba qué había pasado. Se negaba a creer que su hijo fuera un narcotraficante. Yo le decía, hijo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y él me decía, no, mami, yo no hice nada. Yo le decía a mi mamá que siguiera luchando, que demostráramos mi inocencia. Yo fui, me paré al frente de la Corte Suprema de Justicia, grité. Nadie salía, nos mandaban, era la policía. Me paré al frente de la embajada con alta voz a gritar por mi hijo. Pero nada, ni lo que el abogado hizo sirvió aquí para nada. La respuesta siempre era que él aquí no tenía nada, que tenía que irse. A la lucha que Marta y su familia empezaron, se unieron sus compañeros de universidad, quienes en una carta al magistrado encargado del caso describían a Óscar como un joven juicioso y entregado a sus estudios. ¿Y qué contestó el magistrado? No contestó. No contestó nada. Su abogado, entre tanto, realizaba todas las gestiones legales para conocer las pruebas que se tenían contra Óscar. Mi abogado Álvaro Romero
mandaba derechos de petición a la fiscalía para que dejaran ver las pruebas. Y ellos decían que no tenían las pruebas. Que no sabían por qué era que Estados Unidos había pedido a mi hijo en extradición. Que ellos no podían hacer nada, que era mejor que se fuera y se defendiera allá, que allá era donde él tenía problemas. Me tuvieron así 7 meses. A Juliana Rubio le llegó muy pronto la acusación formal o indictment de Estados Unidos. A los 2 meses de haber cruzado las puertas del Buen Pastor, pudo leer sus cargos. Eran como 10 cargos en mi contra de conspiración para lavado de activos por narcotráfico. La acusación estaba relacionada con un trabajo que Juliana había desempeñado 4 años atrás como comisionista de bolsa. ¿Quién era Juliana Rubio? Una niña normal, o sea, una niña común y corriente que le gustaba salir, rumbear, ir al cine. Yo tenía mi novio, mis amigas, normal. Tenía tan solo 25 años y empezaba su vida laboral en una entidad financiera. Todo avanzaba normalmente hasta julio del 2007, cuando fue llamada por la recepcionista de la compañía para que atendiera un nuevo cliente. Es un cliente que se acerca a abrir una cuenta común y corriente, pero yo era la persona que en ese momento estaba disponible para atenderlo. El cliente se presentó como un representante de Logistical Engineering, una empresa norteamericana de ingeniería que pretendía construir vías secundarias en el sur del país. Necesitaba traer dólares de Estados Unidos a Colombia para el pago de la licitación, maquinaria y demás necesidades de la compañía. A esta operación se le conoce como monetización. Juliana le indicó los pasos a seguir y los papeles que debía llenar para que la empresa fuera aprobada como cliente por la firma de valores. El cliente tiene que pasar pues, a través de una oficina de cumplimiento. Es el área de la empresa que pues, aprueba a los clientes o no. La comisionista de bolsa también tiene el derecho de aceptar o no a los clientes porque los considere sospechosos o por cualquier motivo. Entonces, nada, hay como una lista de Cámara y Comercio, permisos, bueno, toda la documentación que pudiera haber, la solicitamos. El cliente es aprobado y yo empiezo a hacer monetizaciones con él. En total fueron aproximadamente como unas 10 monetizaciones y en total fueron como $1 millón. ¿Nunca sospechaste nada? No, era un cliente normal, o sea, las operaciones eran normales. Ya después de unas 4 operaciones, recibo una llamada de alguien que se presenta como el dueño de la empresa en Estados Unidos. Se presenta como el gerente y él dice, pues me manifiesta que me quiere conocer, que va a venir a Colombia y que está interesado pues, en conocerme, en estrechar nuestras relaciones comerciales. Días después de la llamada, el supuesto gerente de la empresa, que dijo llamarse Manuel Molinares, llegó a Bogotá y concretó una cita con Juliana en un hotel al norte de la ciudad. En un principio, él me dice que la reunión la hagamos en la habitación. Yo digo, yo no voy a ir a la habitación. Él como que no, discúlpame, es cuestión de que tengo mi computador, pero no hay ningún problema. Si te sientes más cómoda en el lobby del hotel, lo hacemos en el lobby del hotel. Finalmente la reunión se hace en el lobby del hotel. O sea, de entrada no me genera confianza que de pronto me hubiera citado a la habitación, pero nada en ningún momento se me pasó por la cabeza como un negocio ilícito. Fue una reunión normal. El hombre habló de su interés por los negocios en Colombia y de ampliar sus relaciones financieras. Nunca hubo una propuesta concreta que le hiciera pensar a Juliana o sospechar que se trataba de un negocio ilícito. No es una reunión que a ti te digan, bueno, Juliana, estás acá, pero en realidad esta empresa es una fachada, o en realidad lo que yo hago es, yo soy lavador de dinero. No, en ningún momento. Hay de pronto momentos incómodos en donde hace comentarios como sueltos de la droga, Colombia o narcotráfico, pero nunca, o sea, son comentarios como, es que yo prefiero cuidarme y trabajar con empresas serias. Comentarios a los que Juliana no le dio ninguna importancia, pero que estaban cargados de malas intenciones. El supuesto gerente de Miami era un hombre de la DEA que estaba investigando una red de lavado de dinero a través de comisionistas de bolsa.
Su misión era grabar a Juliana como prueba en la investigación que venía haciendo en el país por lavado de activos. Después de esta reunión, Juliana realizó otras 3 operaciones para traer dinero del cliente. Un año después, la empresa comisionista para la que trabajaba fue liquidada y ella perdió todo contacto con el supuesto gerente norteamericano. Juliana continuó su vida laboral en un reconocido banco del país. Pasaron 4 años sin ninguna novedad, hasta el 25 de enero del 2012, cuando Juliana fue arrestada sorpresivamente con fines de extradición. Su cargo, lavado de activos, y la prueba en su contra, la reunión y la conversación que había sostenido con el falso gerente norteamericano en noviembre del 2007. A sus manos llegó la transcripción de la conversación. Juliana leía y releía para ver si había una propuesta o comentario que la comprometiera, pero no encontraba nada, y así se lo repetía a su abogado y a su familia. Mamá, papá, pueden estar tranquilos que yo no he actuado nunca de mala fe, ni nunca tuve la mente criminal de cometer un delito. Así que lean las transcripciones, a mi familia, a las personas que las pueden leer. Si ustedes ven algo malo, díganme que yo no lo estoy viendo. Para contrarrestar la prueba y demostrar la inocencia de Juliana, su abogado pidió levantar la reserva bursátil sobre todas las transacciones y conversaciones telefónicas que había sostenido con los representantes de la firma de ingeniería. Pero no hubo respuesta, ni por parte de la superintendencia ni de los organismos de control. El tiempo se agotaba. Son 10 meses en El Buen Pastor, esperando un proceso de extradición. Hay un punto que ya dijimos, mi abogado dijo, bueno, si esto no lo pudimos hacer, ya no apelemos más. Ya sigamos el curso normal de la extradición. Es mejor que te vayas porque si no, aquí te quedas haciendo apelaciones. Igual de aquí no vas a salir hasta que no te extraditen. Aceptar que la mejor opción que tenía en ese momento era llegar allá a Estados Unidos y para poder definir mi situación no era fácil. No, yo no podía imaginarme yo abordando un avión de la DEA y siendo extraditada, esposada. No me lo podía creer. Tanto Juliana como Óscar entendieron que no existía ninguna posibilidad de demostrar su inocencia en Colombia y que la única opción era firmar para que los extraditaran rápido y enfrentar así a los jueces que los habían requerido en Estados Unidos. Yo decidí firmarla y exactamente el 25 de abril del 2012 a mí me extraditan. Eso fue el 15 de noviembre del 2012. Ese día es como un día que has esperado todo el tiempo, pero a la vez quieres como borrarlo de tu memoria. El miedo como en ese momento, como, ¿será que hay cámaras de televisión que me van a grabar? Papi, levanto la cara, la agacho, ¿qué hago? Si usted ve cámaras de televisión, no vas a agachar la cabeza, Juliana. Mi papá me decía. Ese día yo no lloré, pero iba como con rabia en mi corazón. Porque yo nunca pensé, yo tuve un sueño y era que me soltaran acá en Colombia. Pero ese sueño no se cumplió. Estaba montado en un avión directo a Estados Unidos. El momento más duro es el momento que te estás montando en un avión. Que estás en una fila encadenada montándote un avión de la DEA. Yo miraba para atrás y como en qué momento sale como el abogado y uno decir, esto es un error, bájenla. Tanto Juliana como Óscar coinciden en que llegaron a Estados Unidos embargados por la rabia y la tristeza, pero también con la esperanza y la firme convicción de que podrían demostrar que todo era una equivocación y recobrar así su libertad. Llegamos, nos meten en un cuarto, nos hacen quitar la ropa, nos dicen que nosotros hacemos en ese momento, a partir de ese momento hacemos parte del gobierno de los Estados Unidos. Mi cuerpo, mis movimientos, todo hace parte de ellos.
Yo estaba convencida de que yo podía sentarme frente a un fiscal que me mirara a los ojos, pero en el momento de estar frente a él, yo estaba convencida que ese hombre iba de pronto a convencerse que había cometido un error. Un día después de haber llegado, Óscar compareció ante los tribunales. La fiscal Andrea Hoffman dice que yo iba a ser condenado a 10 años, que por conspiración de traficar drogas, que yo era un narcotraficante. Las pruebas que tenía la fiscal contra Óscar eran 32 llamadas telefónicas en las que él supuestamente hablaba de negocios ilícitos, pero ni la voz ni el número del teléfono coincidían con los de Óscar. Para mí no fue sorpresa escuchar esas grabaciones, porque no era yo. Era de otra persona, que le decían gordo. El abogado me dijo, Óscar, aquí está su libertad. Pero me dijo, hay que hacer un cotejo de voz y hay que organizar una corte inmediatamente. El abogado me llamó y me dijo, su hijo sale libre. Esta semana se va. Pero no fue así, porque aunque el cotejo de voces resultó a favor de Óscar, la fiscal insistía en que había una llamada donde la voz sí era la de él. Era un señor diciendo que iba a matricular a su hija, que no se demoraba. Yo le dije al doctor, doctor, pero mi hijo con una hija en la universidad, si mi hijo está en la universidad, entonces ¿a qué horas tuvo mi hijo esa hija? Si bien la llamada no tenía ninguna lógica, la fiscal Hoffman insistía en su veracidad. La defensa de Óscar decidió cotejar nuevamente la voz. Se contrató un señor que había trabajado en el FBI en el laboratorio de voces. ¿Qué resultado arrojó? Que no era mi hijo. ¿Aceptó eso la fiscalía? No. Ella seguía diciendo que mi hijo era un narcotraficante y que tenía que pagar. Ella insistía que yo era culpable. Los días iban pasando y la fiscalía no daba su brazo a torcer. En la cárcel empezó a correr el rumor de que la fiscal Hoffman estaba buscando testigos que declararan contra Óscar. Él se asustó mucho. Allá los otros presos le empezaron a contar que allá se ofrecían beneficios si un preso declaraba en contra, así no lo conociera. Los rumores y chismes derrumbaron al muchacho. Lloraba todos los días ante la posibilidad de verse condenado por testimonios falsos. Estaba de nuevo escéptico y deprimido, pero pocos días antes de volver a la corte, apareció su defensor con una propuesta inesperada. Llega mi abogado y me dice, Andrea Hoffman le manda este documento. Era un documento que yo tenía que firmar, que me declaraba culpable por hacer parte en una reunión. Ya no era por conspiración, sino una reunión que se hablaba del narcotráfico, que me daba 5 años. Yo le dije, no, doctor, yo me quiero ir para mi país, pero yo salgo libre. Entonces, a los 8 días, vuelve otra vez y me dice, Óscar, ahí está propuesta. Le dan tiempo servido. Tiempo servido es que me dan, que yo me declaro culpable e instantáneamente me voy para Colombia. Yo decía, si firmo el documento, me voy para mi país. Si no lo firmo, me toca esperar 3 meses más y con el peligro de que el jurado me declarara culpable. Yo no quería que él se declarara culpable porque yo sabía que eso iba a repercutir en su futuro. Yo le decía, hijo, aguante. Y él me decía, no, mami, yo no puedo, yo no aguanto más. Esa señora me va a dejar acá. Ella me quiere dejar acá, mamá. ¿Cómo toma esa decisión? ¿En qué momento? Una noche que estaba hablando con mi compañero de celda y yo le dije, no sé qué hacer. Y él me dijo, mire, Óscar, yo sé que usted es inocente y usted ha luchado por eso, pero firme y váyase y no se quede más en este hueco, porque usted no tiene que estar acá. Y esa noche tomé la decisión de firmar. Llamé a mi mamá, le pedí perdón. Me dijo, mami, perdóneme por lo que voy a hacer. Yo hoy me voy a declarar culpable. Perdóneme porque yo sé que la voy a defraudar a usted y voy a defraudar a muchas personas, pero ya no aguanto más. Mi contestación fue, hijo, yo no tengo nada que perdonarle.
si tú crees que es lo que se debe hacer, que así sea. Óscar se declaró culpable por un delito mínimo. Su condena fue de 12 meses, tiempo que ya había pagado en la cárcel. Yo me acuerdo tanto que yo grité y lloré. Y yo lo único que dije es gracias, Dios mío. Y yo lloraba y yo le decía, me voy para Colombia, me voy para mi país, me voy a estar con mi familia. Como Óscar, Juliana también llegó a Estados Unidos convencida de que podía demostrarle al fiscal que se había equivocado y que no existía ninguna evidencia contra ella que la pudiera condenar. Para mí era como la justicia existe, pues se van a dar cuenta que yo soy inocente, que se están equivocando, que fui víctima de un, no sé, de un esquema. Juliana nunca tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con el fiscal. Su idea inicial empezó a cambiar cuando le leyeron los cargos en la corte. Te leen los cargos y es Estados Unidos en contra de Juliana Rubio, uno se siente chiquitico. Me dicen, qué susto, o sea, estoy metida en la grande, estoy metida con Estados Unidos. Y yo, Juliana, voy a luchar en contra de Estados Unidos. Ahí uno empieza a hacerse preguntas como, uy, no, si me ofrecen un acuerdo yo lo firmo para irme ya. Los mismos miedos que habían llevado a Óscar a declararse culpable también acecharon a Juliana. Yo empiezo a ver casos de otras personas donde se van a juicio y todas salen culpables. Entonces está ese miedo de pasar 20 años en un país, no voy a recibir visitas y mi familia están en Colombia y yo me voy a morir aquí sola en un país que no es el mío. Entonces ya los miedos son, digamos que es el enemigo más grande que yo tuve o enemigo o aliado, no sé, pero sí fue pues el que finalmente tomó la decisión de, bueno, ¿y qué pasa si me declaro culpable? Si se declaraba culpable, la posibilidad de condena era entre los 12 y los 57 meses. Pero si se iba a juicio, podía llegar hasta los 10 años. Tenía 29 en ese momento y no quería pasar la mejor década de su vida tras las rejas. Hizo cuentas y decidió no arriesgarse. Se declaró culpable. Juliana fue condenada a 24 meses de prisión. Y salgo de ahí dándole gracias a Dios. Y finalmente pues ya había pasado lo peor. Yo ya sabía de que de ahí en adelante empezaba la cuenta regresiva para ver a mi familia y para llegar a Colombia. El 5 de octubre del 2012, Óscar salió de Estados Unidos rumbo a Colombia en un vuelo comercial. Cuando yo ya escucho que la puerta se cierra, yo me tapo con una cobija y empiezo a llorar. Me echo la bendición y le digo, gracias, Dios mío. Llego a Colombia, me están esperando gente de la aerolínea, me llevan a inmigración y me dicen, ¿y usted por qué llega? Entonces llegué y le dije, porque su país me mandó injustamente por narcotráfico y nomás duré 6 meses en Estados Unidos y míreme acá donde estoy. El muchacho quedó así y me dijo, ¿en serio? Le dije, sí. Me dice, bienvenido a Colombia. Juliana regresó el 8 de noviembre del 2013 con el dolor de haber aceptado un delito que no cometió, pero con la alegría de volver a ver a su familia y recobrar su libertad. Como fue tan corto el tiempo, yo llegué en sudadera de presa. Yo no sabía si yo viajaba acompañada con un oficial, si no. Dios mío, ¿cómo me va a mirar la gente? Cuando entré de ese avión, ¿yo qué voy a hacer? Pero yo siempre recordaba esas palabras de mi papá, de siempre con la cabeza en alto, tú no tienes nada que esconder y yo caminé como si nada, como... Entonces esa fue siempre como mi actitud.
Casos como el de Óscar Sierra, el de Juliana Rubio y el del propio carpintero Ariel Martínez pueden generar muchas preguntas. ¿Quiénes son en realidad los ciudadanos colombianos que están siendo enviados a los Estados Unidos? 15 colombianos son extraditados cada mes a ese país. ¿Quién revisa la documentación enviada por las autoridades norteamericanas? ¿Cómo evitar que de manera rápida, silenciosa y de espaldas a la opinión pública sean enviados inocentes a los Estados Unidos? ¿No valdría la pena acaso darle una mirada a ese tema? En Colombia a nadie se le niega una extradición. Si te piden, te entregan. Hay un abuso de poder con la extradición. Se están cometiendo injusticias. Están enviando gente inocente, gente que no tiene nada que ver con lo que lo culpan. Para mí la extradición antes era el peor castigo que le podía pasar a un criminal, a un narcotraficante. A los capos de Colombia los llevaban a ser castigados en Estados Unidos y además era la mayor humillación. Y así como se lo imaginaba Juliana Rubio, fue la extradición en los primeros años de la guerra contra el narcotráfico en Colombia. Fueron años en que los grandes capos amenazaron y asesinaron sin piedad para impedir su extradición a Estados Unidos. Tuvimos muertos, como el propio Rodrigo Lara, como Lou Murtra, como Guillermo Cano, como Luis Carlos Galán. Era tanto el temor a la extradición que llegaron a decir que preferían una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. A pesar del terrorismo y las intimidaciones, la extradición se impuso. La extradición del confeso narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela, el último gran capo que sale del país. Muchos narcos fueron a parar a las celdas de las cárceles norteamericanas. Y fue allí, con la ayuda de sus abogados, que empezaron a ver que podían reducir sus penas y hasta obtener su libertad si delataban a otros narcos y entregaban información sobre rutas. Los grandes capos le perdieron el miedo a la extradición. Los narcos comenzaron a entender que podían negociar en los Estados Unidos y que variaron entonces el eslogan. Yo diría que ahora prefieren un proceso corto, con penas cortas en los Estados Unidos, que un proceso en Colombia. Un narcotraficante de un determinado perfil puede obtener una pena significativamente inferior en los Estados Unidos a la que obtendría de conformidad con la regulación colombiana. Después del gobierno de Samper, cuando se vuelven a normalizar las relaciones con Estados Unidos, aumentan las extradiciones. Los escritorios de las autoridades colombianas empezaron a llenarse de solicitudes de fiscales norteamericanos. De 72 colombianos extraditados bajo la administración Pastrana, se pasó a 1.072 en el gobierno de Álvaro Uribe y a 507 en la primera administración del presidente Santos. La cárcel está inundada de personas detenidas con trámites de extradición. El uso de la extradición se ha venido dañando con el transcurso del tiempo. Ha empezado a dirigirse hacia los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico. Aquí hay que ir por el pez gordo y estamos llenándonos de sardinas. Muchos de los que están en la cárcel pedidos en extradición no solo no conocen bien el negocio de la droga, sino que son gente humilde y de muy bajos recursos. Si yo soy una persona pobre, como ha pasado con muchos clientes de los que yo he tenido, y llegan a Estados Unidos, ¿y en dónde están los recursos para contratar un buen abogado que me defienda, un buen equipo de investigadores para que me recolecten las pruebas? El sistema no lo permite. Extradiciones insignificantes que los especialistas explican ante la necesidad de las autoridades norteamericanas y colombianas de sumar y sumar para mostrar grandes resultados. La extradición se ha convertido en una justicia totalmente de conveniencia para premiar los organismos que están detrás de este sistema. Usted es buen fiscal si usted tiene tantas capturas. Usted es buen policía si usted tiene tantas capturas. Usted es buen juez si usted manda tantas personas a la cárcel.
En los Estados Unidos, tanto las grandes agencias dedicadas a la lucha contra el narcotráfico, como la DEA, la CIA y otras cuantas más los burócratas que viven de esa actividad, han empezado a utilizar la extradición como un mecanismo para mejorar su apropiación presupuestal ante el Congreso de los Estados Unidos y sus méritos de ascenso en la burocracia estatal. Afirman también que el interés por cumplir metas y cifras lleva a las autoridades a procesar con mucha rapidez y poco rigor las solicitudes de las personas pedidas en extradición, ligereza que da pie a muchas injusticias. La Corte, al igual que todas las otras instituciones que participan en el proceso, se volvió muy rutinaria, lo cual implica decir, bueno, yo confío en la justicia norteamericana y entonces no hago, digamos, el trabajo de manera suficientemente rigurosa. La extradición permite a las autoridades que de una investigación se genere tanta información, que esa información hay veces, en muchos casos, no es depurada y por eso se cometen errores. Policía Nacional, hagan que esto es un allanamiento. La extradición debería ser un mecanismo con más control, con más regulación y manejado de una forma mucho más diligente. Muchos acusados inocentes han sido extraditados y ante la soledad, el desespero y el temor de una larga condena en la cárcel, terminan aceptándole al fiscal declararse culpables por una pequeña condena para poder retornar al país. Cuando usted llega a un país que es la potencia del mundo, diciéndole, declárese culpable o si no usted se va a un juicio y yo hago para que le metan a usted mínimo 45 años que me permite un delito de narcotráfico, pues la persona siente un temor reverencial, es normal, somos humanos. Y a lo que llegan es a inducirlo de tal forma y de tal presión a que acepte. Está sometida, está detenida, está arrestada, está sufriendo y cualquier persona por verse libre, si alguien le dice, firma acá que te vamos a dar la libertad, lo va a firmar. Es muy duro, no solamente declararte culpable, sino pedir perdón por algo que no hiciste. Me duele. Yo me soñaba de pronto con una noticia en un periódico que dijera Juliana Rubio es inocente, fue extraditada injustamente, pero yo decidí como no pelear contra el sistema. Son temas que emergen más de la condición humana que del código. Usted no quiere perder su vida o no quiere correr el riesgo de perder una parte importante de su vida. Óscar y Juliana, después de haber pasado por este doloroso proceso, se siguen preguntando, ¿y quién responde por todo esto? ¿A quién responsabilizo de todo lo que me ocurrió y de las consecuencias que estoy viviendo? Esa es una pregunta facilísima de hacer y dificilísima de contestar. Mi respuesta, que es compleja pero no puede ser distinta, es depende. Depende de dónde se haya cometido el error, de qué naturaleza haya sido el error y quién lo haya cometido para efectos de saber en dónde hay que aplicar los correctivos necesarios. Pero es más, cuando se pregunta cuál de las instituciones del Estado es la que tiene mayor responsabilidad en el proceso de extradición, la respuesta tampoco es clara. Es al ministerio, que es el que recibe la documentación y está obligado a perfeccionarla, al que le corresponde inicialmente velar porque no haya duda acerca de que la persona requerida sí es la que está siendo involucrada en hechos delictivos en el extranjero. Por encima de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no hay en Colombia una autoridad en materia criminal. Es la cúspide de la administración penal en Colombia la que revisa todas las condiciones que se pueden revisar para dar un concepto sobre la legalidad de la extradición. Yo considero que ante los errores que se han advertido en los últimos tiempos, debería ser el Ministerio de Justicia más cauteloso y antes de remitir a la Corte esa documentación, tratar de llenarse de razones, casi que certeza plena, de que no está frente a un caso de homonimia ni de suplantación de identidad. La Corte tiene que verificar que esa información coincide con la persona que ha sido capturada por la Fiscalía, que es la que primero interviene, y si coinciden los datos de la persona solicitada con la persona que ha sido capturada, la identificación está completa y se remite. Lo que a nosotros nos corresponde examinar es si se cumplieron o no en materia de trámites
y se cumplieron en debida forma los que establecen las leyes colombianas para que haya extradición. Si hay, por ejemplo, injusticias, resulta que la persona no era la que era, que la persona resulta luego inocente de los cargos que se le imputaban, etcétera, eso se determinará más adelante y no son asuntos que correspondan o que competan a la tarea que cumple el Ministerio de Justicia. ¿Usted como ministro no podía parar una de esas extradiciones? Con el sistema actual es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando sale el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia, habría que encontrar unos argumentos muy fuertes para decir, a pesar del concepto favorable, el gobierno se aparta. Y tampoco hay mucha claridad cuando la pregunta se le dirige a los gobiernos vinculados a la extradición, tal y como quedó en evidencia en el reciente caso del carpintero del Caguán. En este caso, la solicitud de Estados Unidos se ajusta formalmente a los requisitos legales, luego el concepto es favorable a la extradición. Pero si el gobierno norteamericano, las autoridades judiciales, insisten en que es la persona requerida, la extradición se va a dar. Afirmación a la que respondió inmediatamente el embajador de los Estados Unidos con un comunicado en el que decía que ninguna autoridad americana se hacía responsable de lo que había ocurrido. Estas idas y venidas que nadie entiende muy bien, estas evasivas por parte de unos y otros, y las quejas que se continúan escuchando sobre inocencia, es lo que ha llevado a mucha gente a preguntarse si se debe o no revisar el tema de la extradición. La primera opinión es categórica. Yo creo que tenemos que tener confianza en los tribunales extranjeros. La justicia norteamericana es una justicia supremamente seria, una justicia que ofrece todas las garantías y creo que lo demuestran los datos históricos. En más de 1.700 casos en estos 20 años no alcanzamos 10 casos de error. Y cuando han existido errores, ha sido la misma justicia norteamericana quien los ha corregido. Yo creo que no estaría de acuerdo con esa modificación a la extradición. Pero otras voces disienten. Hemos extraditado a los colombianos que nos han pedido y con eso no hemos reducido sustancialmente el problema del narcotráfico. Yo creo que este debate hay que hacerlo, es sano hacerlo, para saber si lo que estamos haciendo es lo correcto o hay que replantearlo. Todo mecanismo de justicia y en general como todo mecanismo en la vida hay que estarlos mirando, hay que estarlos revisando, hay que estar volviendo sobre ellos para ver si están funcionando como corresponde, si hay algunas fallas, si se puede conseguir que funcionen mejor, si se pueden corregir errores, sin duda. El debate es válido, pero ¿cuáles son las propuestas concretas? Se puede trabajar sobre la necesidad de que la extradición sea para casos verdaderamente graves. Extraditar a alguien por 1 kilo de coca no tendría justificación, pero eso habría que decirlo en un tratado. Y entonces no se darían estos casos de ahora que son de extradiciones puramente mecánicas. ¿A quiénes vamos a seguir extraditando? ¿A los pequeños delincuentes o la vamos a reservar para penas más graves, siquiera de 10 años para arriba? ¿Podemos extraditar a personas adultos mayores? ¿Podemos extraditar a personas que sufren de graves enfermedades solo porque nos las piden? Todo ese tipo de cosas deberíamos tenerlas en cuenta para regularlas en un tratado de extradición, que no tenemos. No ser tan arrodillados frente a lo que viene de los Estados Unidos. Hay que ser capaces de ser críticos también con las decisiones que ellos toman, porque se pueden equivocar y lo hemos visto infinidad de veces. Y mientras el debate se abre y se toma una decisión, Juliana y Óscar, que fueron víctimas inocentes de la extradición, siguen sin recuperarse y pensando qué van a hacer con su vida y con su futuro. Ya los pequeños riesgos para mí son grandes. Tengo como ese miedo todo el tiempo de cómo estoy diciendo las cosas, qué palabra puede salir como fuera de contexto. Tengo mi vida destrozada, mi corazón destrozado, porque es algo que nunca podré olvidar. Lo que le pasó a mi familia fue un desastre. Un desastre porque nos acabaron nuestras vidas. Pues mirar para atrás es difícil, pero yo pienso que tomé la mejor decisión. En este momento yo estoy en libertad. Me arrepiento porque pude haber luchado,
pero no me arrepiento porque estoy aquí. Estoy con mi familia. Tengo mi conciencia limpia y yo sé que las personas que me conocen y que de verdad me quieren saben que yo soy inocente. Esta es la hora que yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el fin de haberse llevado a mi hijo? ¿De qué le sirvió?